En esta preciosa mañana estaremos estudiando una vez más el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 27. Proverbio, capítulo 1, versículo 27. Y hemos estado hablando acerca de las consecuencias que hay cuando uno rechaza la sabiduría. El miedo, destrucción, angustia. Estas son una de las manifestaciones que ocurren cuando una persona rechaza la sabiduría. Esas son consecuencias terribles que vienen sobre el ser humano cuando rechaza la sabiduría. Pueden desgarrar tu alma y perturbar tu corazón. Son suficientes para torturar tu espíritu. Te buscan en cualquier lugar y te atormentan hasta en tu cama. Cuando hablamos del miedo, la destrucción, la angustia, la ansiedad, la depresión, esas manifestaciones son la ausencia de la sabiduría y te buscan en cualquier lugar y te atormentan hasta en la cama. El terror, la desolación, el dolor y la desesperación son castigos horribles. Dios los envía sobre aquellas personas que rechazan la sabiduría. El Dios verdadero ofrece sabiduría del cielo para vuestro éxito y felicidad. En el libro de Proverbios capítulo 1, verso 27, dice lo siguiente: cuando viniere como una destrucción, lo temeréis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. En el libro de Proverbios capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. El verso 21 dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas a las puertas de la ciudad, dice sus razones. Verso 22: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Verso 23: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. En el versículo 33 dice lo siguiente: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es decir, que una persona que ama la sabiduría no tiene miedo, no tiene angustia, no cae en depresión ni en ansiedad, porque la sabiduría te hace vivir confiadamente y tranquilo y tranquila, sin temor alguno del mal. En el capítulo 3 de Proverbios, verso 13 al 18 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que preciosas piedras, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. El verso 18: ella es el árbol de vida, a los que ella escuchan le echa mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué tremendo. En el libro de Proverbios capítulo 8, del verso 1 al 21, habla de los beneficios que la sabiduría trae del cielo para provocar éxito y felicidad en esa persona. Obtener sabiduría para obtener esos preciosos beneficios debe ser la meta más importante de su vida. En el libro de Proverbios capítulo 4, verso 5, dice lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No se te olvide, ni te apartes de las razones de tu boca, ni la dejes, y ella te guardará. Ámala, y ella te conservará. El verso 7: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría,
y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. El verso 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará como tú la hayas abrazado. El verso 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces tenemos que procurar la sabiduría. Buscar esa sabiduría debe ser una de las metas más importantes para nosotros. En Proverbio 18, verso 1 dice lo siguiente, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo lo necio. En el libro de Proverbios 16, verso 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pero si descuidas su oferta de gracia, Él se volverá contra ti y nada podrá salvarte. Y eso es lo que vemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, del verso 24 en adelante. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien te atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, ni menospreciaron toda mi reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. En el libro de los Salmos habla de esas mismas situaciones de una persona que rechaza la sabiduría. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Es interesante esto. Hay otra versión que dice, ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Este proverbio es parte de la primera personificación de la sabiduría de Salomón, como vimos en Proverbios capítulo 1 del verso 20 al 33. La sabiduría ofrece sabiduría a los hombres necios. Dice en Proverbios capítulo 1 verso 20, dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Y hace la pregunta, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos serán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Y volvemos a hablar de ese versículo 33 importantísimo. Pero el que me aborrezca vivirá. El que me aborrezca o el que me obedezca, vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Pero es muy vengativa como vemos la sabiduría con cualquiera que la desprecie a su oferta. Ella protege, ella promete también reírse de tus calamidades y burlarse cuando estés aterrorizado por el miedo, porque no respondéis a su generosa oferta. ¿Qué es la sabiduría? El poder del juicio correcto. La sabiduría conoce la verdad en cualquier asunto y la conducta perfecta en cualquier situación. Claramente capta y hace aquellas cosas que agradan a Dios, ya a los hombres. Jehová Dios ofrece sabiduría y entendimiento y conocimiento y discreción a través de la creación natural y la sabiduría. Como vemos en el Salmo
19, del verso 1 al 11 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro noticia, una noche a la otra le hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo, un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a correr el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de espera, de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulce que la miel que destila del panar. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien obedece recibe gran recompensa. En el libro de los Salmos 119, verso 128, dice lo siguiente: por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda la senda de maldad. En Isaías capítulo 8, verso 20, yo les digo, atiéndanse a la ley y al testimonio, para que quienes no atiendan a esto, habrá un amanecer. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No hay excusa para los hombres que rechacen la verdad y la sabiduría de Dios. Según el libro de Romanos, hay graves consecuencias para aquellos que rechazan la sabiduría de Dios, que se ve naturalmente y la que viene a través de la verdad. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad obstruyen la verdad. El verso 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, ¿por qué no glorifican a Dios ni dan gracias a Él? Él oscurece los corazones de aquellos que rechazan la sabiduría. En el verso 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Por qué dan por sabios y honra a la criatura por encima del Creador? Él les da mentes reprobadas para que se avergüencen el uno de los otros con actos abominables, perversos, sexuales. Los actos que estamos viendo en nuestra sociedad vienen porque las personas rechazan el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. Y cuando uno rechaza la sabiduría se comienza a burlar de esa persona. En el libro de Romanos 1:22 vemos ese tipo de consecuencias. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron su cuerpo los unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Verso 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer, solo natural, y se incendiaron en pasiones lujuriosas los unos con otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes. En sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Dios no tiene que escuchar o contestar sus oraciones. Una vez que la persona rechaza la sabiduría, Dios no está comprometido a escuchar sus oraciones. Él no escuchará ni responderá a aquellas personas que rechazan la predicación de su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9, dice lo siguiente: Dios se aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer la ley. En el libro de los Salmos 66, verso 18, dice lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Cuando el temor persiga tu alma en la desolación, cuando la destrucción venga como un tornado, y cuando la angustia atormenten tu espíritu, Él se reirá de tus calamidades, porque te burlaste de la sabiduría cuando te hizo la invitación y se te ofreció. Él enviará el ángel del Señor para que te persiga y comience a perseguirte. En el libro de los Salmos 35, versos 5 al 6, dice lo siguiente: sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Verso 6, sea su senda oscura y resbaladosa, los perseguidos por el ángel del Señor. Cuando una persona rechaza la sabiduría comenzará a burlarse y trae el ángel del Señor para que lo persiga a través de la noche. Cuando se ofrece el verdadero evangelio, debes vender todo lo que tienes para comprarlo. Haz lo que sea para adquirir la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 23, Proverbio 23, 23 dice: adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no la vendas. En el libro de Mateo podemos encontrar ese valor de la sabiduría. Mateo 13, verso 44, dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También así parece el reino de los cielos a un comerciante que caminaba buscando perlas finas. Oye, qué tremendo. Verso 46. Cuando la encontró de un gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los judíos menospreciaron el reino del Señor Jesucristo y persiguieron a sus apóstoles. Pero este gran rey destruyó a esos asesinos y quedó en su ciudad por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. Lo podemos ver en Mateo capítulo 22, verso 1 al 7. Jesús volvió a hablarles esta parábola y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes, mis redes cebadas, mis reses descebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Los demás agarraron a sus siervos, los maltrataron y los mataron. El verso 7. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Lector, amado, embajador, es mucho mejor quebrantarte en arrepentimiento,
cayendo sobre él, que la ira de Dios caiga sobre ti y te haga polvo. En el libro de Mateo 21, verso 44 dice lo siguiente: el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cree en el Señor Jesucristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y síguelo con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. El Señor Jesucristo es esa sabiduría que nosotros necesitamos. Él es esa única alternativa que tenemos. Si lo apreciamos y lo buscamos, estaremos a salvo. Dios quiere que nosotros busquemos la sabiduría con todo lo que tenemos. Absolutamente con todo lo que tenemos. En el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 24, dice la palabra de Dios: lo que el malvado teme, eso es lo que le ocurre. Lo que el justo desea, esto recibe. Nos damos cuenta que el temor es una de las cosas que vienen. El verso 25 dice: pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. ¿Por qué el justo permanece firme? Porque tiene la sabiduría. Y cuando hay alguien que tiene la sabiduría, se aparta del mal. En el libro de Proverbios, quiero llevarle el libro de los Salmos 69, verso 22, dice lo siguiente: que se conviertan en trampa sus banquetes y en su prosperidad en lazo, que se les nuble los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña, pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Verso 27: añada sus pecados más pecados, decía David. No lo hagas partícipes de tu salvación. Verso 28: que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. David sabía que la morada de los malvados no podía estar con los justos. Él quería o nos anunciaba las grandes consecuencias que vienen sobre aquellos que rechazan la sabiduría. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 15 al 17 dice: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes de millares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, porque al ellos rechazar la sabiduría venían consecuencias. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Cada persona que se burló del Señor Jesucristo en este tiempo y los venideros va a tener que pararse delante del trono de Jesús y explicarle por qué ellos lo rechazaron. En el libro de los Salmos, capítulo 58, verso 9 dice: que sin darse cuenta ardan como espinos y que el viento los arrebate, estén verdes o secos. El salmista David está hablando de esa misma consecuencia. En el libro de Isaías también habla de esas consecuencias. 57, verso 13: aunque esos pueblos braman como aguas encrepadas, huyen cuando él los reprende, arrastrados por el viento como la paja de los cerros, como el polvo con el verdadera. Está hablando de esa consecuencia que va a venir sobre los malvados. En el libro de Nahum, capítulo 1, verso 3, el profeta Nahum, capítulo 1, verso 3: el Señor es lento para la ira e imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo.
camina el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que hay graves consecuencias para aquellos que rechacen el reino, para aquellos que no quieran tener una conexión con el Espíritu Santo. Habla de un tiempo que viene para la tierra terrible. Y solamente aquellos que tenemos la sabiduría vamos a poder escapar de la ira que viene para este mundo. No les digo eso, amado lector, para que tenga temor o tenga miedo. Recuerden que la palabra temor es reverencia, es reconocer. Dios no está contribuyendo con el miedo, con el sentido de miedo. Él está contribuyendo con la conciencia, la reverencia, entender que Dios es el que gobierna este mundo. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 23, dice lo siguiente: ay de los que estén embarazadas, ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, cuando habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y se les llevará cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados por ellos. Habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mal. Vienen tiempos complicados para la tierra. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 9, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Entonces, nosotros tenemos que ser personas sabias, porque sabemos los tiempos peligrosos que vienen para la tierra. Y es por eso que la sabiduría nos está llamando y nos está diciendo: salgan del sistema del mundo, vivan una vida que le agrade a Dios, apártense del mar, porque el mar va a tener su castigo. Hay un tiempo reservado para el Señor castigar el mar. Y lo vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, cómo el Cordero va a comenzar a juzgar. Y aquellos magnates, aquellos reyes y ricos que ahora se creen intocables, van a tener que pararse delante del Señor de señores. Y eso es lo que la sabiduría nos está anticipando. Recuerden, si hay algo que el enemigo no quiere, es que ustedes entiendan el final. Él quiere que ustedes disfruten de los placeres de la vida y que vivan su vida fuera de la presencia de Dios, porque Él no quiere que vean el final. Pero nosotros que somos sabios, nosotros podemos ver el final. Y el final no es agradable para aquellos que viven desobedeciendo la palabra de Dios. Embajadores, hoy la sabiduría nos está llamando: seamos sabios o seamos simples, seamos viejos o seamos jóvenes. La sabiduría nos hace la invitación a todos. Hoy escucha su voz y recibe su invitación en tu corazón. Recibe a Cristo en tu corazón. Vive para Cristo solamente. Ese es el consejo de la sabiduría en el día de hoy. Shalom a todos.